Imagínate este escenario. Trabajas para una empresa administrando sus sistemas de información y el dueño de esa compañía tiene que tomar una decisión en chinga. Pero dos diferentes áreas operativas le entregan un reporte que en teoría debería de tener exactamente la misma información, las mismas cifras, hasta el último centavo. Pero eso no es así. Resulta que cada uno de esos reportes tiene un dato distinto. Bienvenido a la batalla contra el monstruo de dos cabezas. En esta historia de la vida real que se me presentó cuando lideraba un equipo de tecnología que luchaba cada mes con reportes inconsistentes. Ahora sí, cabrones. Y también es la historia de cómo SQL fue nuestra espada para atacar a ese monstruo de múltiples cabezas y múltiples mentiras. Vamos a verlo. Como quizás recuerdes, yo trabajaba en un banco. Cada mes mi equipo generaba reportes de control acerca de temas muy variados como el número de remesas que eran procesadas, los montos de esas mismas remesas, por ejemplo, un totalizador de cuánto había sido liquidado y cuánto dinero había sido recibido, los principales corredores por donde esas transacciones se movilizaban. Pero algo pasaba siempre. Los números no coincidían. Un analista sacaba 2.3 millones, mientras que el otro decía 2.7. Ambos decían tener razón. Maldita sea. Dos fuentes, dos verdades y decisiones de millones de pesos colgando de eso. Y como si no fuera suficiente, los datos venían de sistemas diferentes. Nada estaba unificado. Nada era confiable en absoluto. Y no era culpa del equipo. La verdad es que cada mes cambiaban cosas. Esos eran como arenas movedizas porque se integraban nuevos corresponsales o nuevos corredores. Resultaba que se mandaba dinero a un país que nunca había sido aperturado o algunos países se cerraban y luego se volvían a abrir. El tipo de cambio afectando. Por ejemplo, si una transacción era enviada el día de hoy, pero no se pagaba el día en que se debía de pagar, pues el tipo de cambio afectaba a la operación. Y lo peor, una base de datos tradicional que no garantizaba integridad de versiones. Bueno, ¿y qué íbamos a hacer ante esta situación de indefensión? Pues la verdad es que tomamos una decisión y fue instalar Analysis Services sobre SQL Server 2000 o 2005. La verdad es que ya ni me acuerdo en qué versión. Pero creamos CuboSolab y modelamos los datos para que tuvieran una sola versión. Entonces ya no era necesario hacer más consultas ad hoc. Ya no más errores de dedazo. Cada quien en el equipo operativo podía usar su Excel, conectarse al cubo y obtener los datos directamente a como necesitaran. Y la pregunta aquí es, ¿y funcionaba todo perfecto, Iván? Pues no, la verdad es que no. De hecho, tuvimos que padecer muchas cosas. Por ejemplo, hacer espacio entre un día de trabajo normal y las actividades regulares que teníamos, entre el desarrollo y el soporte de las aplicaciones, para ingeniárnoslas y generar, por ejemplo, los modelos de estrella necesarios, los migradores, ETLs, por ejemplo. De hecho, al inicio trabajábamos con queries ya escritos como tal, scripts que se ejecutaban de manera manual para alimentar al cubo y a manera de prueba de concepto, pero finalmente fuimos iterando y agregando procesos automáticos que iban haciendo esas cargas. Pero pasamos de la oscuridad al orden y SQL fue nuestra arma, sin lugar a dudas. Y la verdad es que nos podríamos pasar hablando muchísimas horas acerca del por qué. Pero con franqueza yo identifico algo que nosotros como líderes de un equipo de desarrollo de software podemos identificar muy fácilmente y además lo podemos mitigar. Y es que a veces existe la premura y esa necesidad y la presión por parte del negocio de implementar nuevas funcionalidades. Esas nuevas funcionalidades las podemos hacer al vapor, sin tomarnos mucho tiempo ni pensar demasiado en qué es lo que deberíamos de hacer y estar eneplicando las fuentes de datos. Eso produce un efecto que es conocido como un antipatrón, que nosotros en el argot de tecnologías de la información identificamos como islas de información. ¿Por qué?
Porque un primer sistema podría estar insertando datos, por ejemplo, de facturas en una base de datos central con una tabla facturas, ¿de acuerdo? Pero después tenemos unos equipos de desarrollo que no tienen mucho conocimiento de la organización de esta base y entonces podrían decir, ok, nosotros vamos a procesar facturas internacionales, por decir algo. Y entonces digan, ah, bueno, pues yo lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos y dentro de ella la tabla factura. Dos tablas para exactamente lo mismo. Quizás solamente hiciera falta diferenciar un tipo de factura del otro y ya está. Bueno, otro antipatrón que podría llevarnos a esto es que al no conocer la tabla factura, usáramos también la misma base de datos del primer sistema y creáramos la tabla facturas internacionales. Entonces tenemos dos entidades que en esencia están guardando lo mismo. Bueno, ¿esto qué consecuencias tiene para el negocio? Bueno, hay que considerar que aunque el almacenamiento en la nube ha reducido sus costos, pues la verdad es que no es gratis. Entonces, en un alto volumen de información para estas islas, pues termina costando dinero. Y es parte importante del presupuesto del equipo de tecnología a tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo lo mitigamos o de qué manera se ha hecho el intento de mitigarlo? Bueno, pues existe el rol del arquitecto de software, esa persona que se toma el tiempo para diseñar una solución, tener el requerimiento original de negocio, funcional y no funcional, y entonces hacer una investigación. De hecho, ya normalmente con la experiencia que ellos llegan a tener cuando están trabajando muchos años dentro de una empresa, pues saben que existe una determinada base de datos, una tabla, un archivo en el cual van a obtener esa información. Entonces, eso ayuda a que se reduzca estas posibilidades que acaba de comentar hace unos minutos. Ahora bien, existen empresas que ocupan cantidades ingentes de datos y de fuentes de información. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, pues está la disciplina del arquitecto de datos ya como tal, en donde pues hay prácticas ya muy afinadas para el correcto manejo de esto. De hecho, existe un cuerpo de conocimiento que se llama el DAMABOK, que es Data Management Body of Knowledge, que en esencia ofrece una certificación en la cual se puede ser uno preparado para ser un arquitecto de datos en toda la extensión de la palabra. Entonces, investigalo, creo que no tiene ningún desperdicio, sobre todo si tú tienes una línea de crecimiento hacia una dirección, hacia, por ejemplo, ser el Chief Information Officer, pues te convendrá mucho entender cómo es que trabaja un arquitecto de datos para que después tú puedas ser su líder. Hoy, a tantos años ya que han pasado, la verdad es que el panorama ha cambiado. Bases de datos como Ledger de Amazon Quantum o soluciones basadas en blockchain permiten garantizar que nadie ha tocado un dato. Eso es algo que no podía ocurrir en ese momento. Hoy en día, afortunadamente, ya es así. Además, modelos inmutables, pipelines de datos, auditoría desde el día cero, todas esas son soluciones que el día de hoy tú puedes integrar en tus propuestas. Hoy lo habría hecho con un stack más moderno, evidentemente. Ingestión controlada, opciones como Data Lakes o SQL analítico, Power BI que ni siquiera existía en ese momento. Todo eso conectado a datasets, conversionado y con trazabilidad. Imagínate todo eso. Es mucho poder. Pero lo curioso es que la esencia de todas estas soluciones y estas alternativas modernas es la misma. Sigue siendo SQL detrás, siendo el corazón de esas mejorías. Desafortunadamente, muchos creen que al volverse managers pueden olvidarse del SQL. Pero cuando el caos llega, cuando hay dudas en los datos, cuando el monstruo se te aparece, no hay nada como saber leer una consulta, entender un plan de ejecución y tomar decisiones con criterio. SQL no es una herramienta de programadores, es un lenguaje de liderazgo técnico que es transversal a muchas disciplinas en el mundo de las tecnologías de la información. Bueno, entonces, ¿qué? Si tu meta es ser líder
o ya eres líder en tecnología en este año de 2025, tu misión no es escribir cada línea de código, pero sí entender qué está pasando cuando los datos no cuadran. Por ejemplo, ese es solo un escenario. Tu equipo confía en ti para decidir si una cifra es real o producto de una mala fuente. Y en una batalla, SQL sigue siendo tu espada. Muchas gracias por ver este video. Y recuerda, hay batallas que se ganan con buenas decisiones y datos confiables. Nos vemos en el siguiente episodio.